que había otros mecanismos que podían dar lugar a que se produjeran ascensos y descensos en esta zona. Bueno, de forma rápida, pues un poco para los que seáis más legos en este asunto, la bolsa de aire frío, la capa de inversión que se pone junto al suelo en nuestra zona se genera por las brisas y es pues la típica que vemos casi todos los días de verano, con el calentamiento diurno, se calienta con más intensidad la tierra que los mares. Aquí se va creando pues una pequeña baja, hay ascensos de aire. El frente de brisa va avanzando y se forma en la zona marítima una mesoalta y en tierra una mesobaja. Sigue avanzando a lo largo del día por la tarde y esta era nuestra situación, la que teníamos pues más o menos como hemos visto a las 8 de la tarde del día 14 de agosto en la zona litoral de Castellón, donde veíamos que teníamos temperaturas de 28-29 grados y por aquí arriba teníamos la bolsa de aire africano. Por tanto, verticalmente se daban las condiciones apropiadas para que se daban las condiciones necesarias para que se produjera un reventón cálido, es decir, una masa de aire muy cálida por encima y una capa de aire fresco por abajo. Si una burbuja de aire de aquí, de esta zona, la obligamos a descender, descendería por la diabática seca y llegaría hasta aquí, hasta esta zona entre 40 y 42 grados, que era la temperatura máxima teórica que se podía alcanzar en caso de producirse un reventón y en caso de que se produjesen descensos de aire de capas medias bajas hasta la superficie. En principio estábamos protegidos por la brisa y bueno, pues no había, bueno, aquí tengo puesto un enlace, no sé si funcionará, no. Bueno, da lo mismo. El caso es que se daban las condiciones oportunas para que se produjeran reventones cálidos, ¿vale? Otra cosa es el mecanismo. Está claro que un reventón hubo, ¿no? Porque si no, no se justificarían las temperaturas de 42 grados. Y otra cosa es el mecanismo que causó el reventón, ¿no? Que, como hemos visto antes en los criterios de Fujita, los más habituales son los reventones que se producen por la convección, pero en nuestro caso no parece que fuera por la convección por varios asuntos. Bueno, aquí tenemos la clasificación típica de formarse los reventones, que son estos que vemos aquí. Estos son los que os he comentado. En una capa, esto es la capa de aire seco. Aquí estaría a 6 o 7 kilómetros la pequeña capa, la delgada capa de aire húmedo, ligeramente inestable, y en el caso de que se dispare la convección, se produce precipitación en la base de la nube. Esta precipitación, al entrar en la capa tan seca, que ya vemos que a partir de 6 kilómetros y de 6 kilómetros hacia abajo era una capa extremadamente seca, se evapora, el aire al evaporarse se hace más denso y se producen descensos, se producen desplomes de aire que impactan con la superficie. Si no hay una inversión térmica, lo que se produce pues, son rachas de viento muy fuertes, pero nada más, no se observa ningún cambio de temperatura. Y aquí vemos cómo en estos descensos de aire que se producen desde la nube, por ejemplo, no logra atravesar la capa de inversión, seguramente pues o porque es un descenso poco violento o porque la capa de inversión es bastante espesa y no hay la energía suficiente para atravesarla, pero sí, ¿veis? Que sí que atraviesa la capa fría y húmeda, y aquí en esta zona pues se ha producido un ascenso de temperatura bastante importante. Estos son los reventones clásicos, ¿no? Los que se producen por movimientos verticales descendentes de masas de aire que, vamos, desde la base de nubes muy altas, que en nuestro caso eran 6 o 7 kilómetros, hasta impactar con la superficie. Y esto es otro de los tipos descritos, ¿no? Por el frente trasero de una tormenta o de una línea de chubascos que se va moviendo en esta dirección, pues los descensos, en este caso en vez de ser verticales, pues bueno, son descensos
aquí vemos que son inclinados, que penetran en la capa de humedad. Tampoco es este nuestro caso. Tampoco es este nuestro caso, aunque puede ser, esto lo tenemos bajo investigación, que sí que en los reventones, en algunos reventones o ascensos de temperatura que se produjeron por la tarde, sí que puede ser que estuvieran relacionados con este tipo de reventones. Bueno, volvemos otra vez a los datos de las estaciones, y una de las cosas que antes os he empezado a contar, pero que no lo he acabado porque me estaba saltando, y es que no tienen la forma típica de los reventones asociados a convección. Esta duración, el ascenso de temperaturas se produjo poco después de la 1 y en algunas estaciones se prolongó hasta después de las 2. En la que no os he puesto aquí, que hemos visto antes, en la del edificio Capitol, fue una hora de duración, lo cual es un tiempo muy largo, ¿no? Ya cuando vemos una curva así, ya hay que empezar a sospechar que la convección de forma directa puede ser que no esté detrás de estos reventones, aparte de lo que os he comentado antes, de que la extensión del fenómeno también fue bastante grande, ¿no? Más de 10 kilómetros, con lo cual no se ajustaba a los patrones de los reventones formados por convección. Este, por ejemplo, que es un reventón también térmico que se produjo el 14 de mayo del año 2015, que lo recordaremos todo por las temperaturas tan extraordinarias que se produjeron de hasta 45 grados, o no sé, 45 o 44, bueno, lo mismo da en Carcaixent, 42 grados en Valencia, un día 14 de mayo, pues previo a eso, durante la madrugada del día 14, se produjo un reventón en Xavian. Y esto sí que, fijaos, qué forma tan distinta, porque aquí están marcados, creo, no sé si eran los datos cada 5 o cada 10 minutos, pero a las 2:49 había 23 grados y 10 minutos después había 34 grados. 11 grados más de temperatura. Y luego rápidamente el descenso de temperatura hasta normalizarse a los valores previos. Claro, cuando lo que hemos visto, el descenso pincha en una zona pequeña, relativamente pequeña, una vez que cesa ese descenso, esa masa de aire que se está desprendiendo desde la nube de tormenta, pues rápidamente se vuelve a mezclar otra vez el aire en la capa baja, en la capa fría se vuelve a mezclar rápidamente el aire, y salvo que se produzca un nuevo descenso de aire, un nuevo desplome de aire, rápidamente se vuelve a la situación anterior, ¿no? Que es la de los 23 grados. Ya veis qué poco duró este fenómeno, por una parte, y por otra parte, que también fue muy localizado. Ya sabéis que Tony Bolufer tiene un montón de estaciones, entonces no tenía tantas, porque esto fue en 2015, hace 7 años, pero ya tenía bastantes, y tanto la estación nuestra que tenemos aquí en Xavia, que está por esta zona, como otras que tenía Tony Bolufer, no registraron. Sí que registraron algún ascenso de temperatura ligero, pero nada que ver con la temperatura, con los 34 grados que se registraron en la estación del puerto. Esta situación que veis sí que es la típica de reventones térmicos producidos por convección, pero la que se produjo en Castellón no era de las situaciones típicas, y entonces había que buscar cuál era la causa, si de forma directa no era la convección. Vamos a tirar un poco más atrás y vamos a ver lo que estaba pasando tanto en cuanto al viento y en cuanto a las imágenes de teledetección. Esto es a las 20 horas, recordamos que estaba todavía soplando brisa, que había temperatura de 28 o 29 grados. Esto no sé si es la brisa típica, parece que no, pero bueno, es una brisa, una falsa brisa, algunas veces que se mete del sur. Os pongo los vientos previstos por el modelo Harmony porque, como vais a ir viendo, lógicamente, teniendo en cuenta que es un modelo que no es la realidad, pero sí que estuvo bastante hábil a la hora de detectar, no el reventón, porque no detectó ese ascenso de temperaturas, se puede decir que casi imposible, ¿no? Pero sí que
la situación meteorológica general sí que se ajusta bastante a lo que se observó realmente, ¿no? Vemos que a las 20 horas pues tenemos un viento marítimo, empieza a girar a las 21 horas, esto es hora UTC, es decir, a las a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, si recordamos, a las 10:30 se produjo el primer ascenso de temperaturas de forma generalizada, salvo en la estación de Serradal, que duró un poco más. A las 22 horas, esto es a las 0 horas, hora oficial del día 15, ya vemos como el poniente está bastante agarrado y ya no hay brisa, ya no hay aire marítimo por ningún sitio. Es probable que los primeros ascensos de temperatura simplemente se produjeran por un giro del viento en superficie, del viento a poniente. Pero ese giro del viento a poniente no rompió del todo la inversión. Ese giro del viento a poniente era 34, 35 grados, pero aún seguía habiendo una bolsa de aire cálida por encima. Es decir, que ascendió la temperatura, la inversión fue bajando, como vamos a ver luego, se fue cada vez pegando más al suelo, pero seguía habiendo un ambiente relativamente fresco junto al suelo comparado con el aire cálido que circulaba por encima. Bueno, esto es el sondeo de las 23 UTC, es decir, a la 1 de la madrugada, minutos antes de que se produjera el reventón, y ya veis cómo lo que hemos visto, antes había una inversión, no la hemos visto con detalle, pero bueno, antes había una inversión de más o menos 700 o 800 metros, incluso un poco más, y ahora ya vemos como aquí está muy pegada al suelo. Realmente esto no está muy acertado, la previsión del modelo para las 23 horas, porque ya hemos visto que a las 23 horas, o sea, a la 1 de la madrugada, todas las estaciones estaban ya marcando 35 grados y aquí junto al suelo da una temperatura, está en la isoterma de 30 grados, ¿no? Debería estar más o menos, el sondeo debería partir más o menos por aquí, pero bueno, aunque partiera por aquí, ya vemos que aún estaría en una zona de inversión, una inversión más somera, pero seguiría teniendo aire cálido por encima, lo cual es lógico, es decir, que si a la 1:30 se produjo un ascenso de temperatura de 5 o 6 grados, ese aire cálido se produjo por el reventón, es decir, que es lógico que a la 1 de la madrugada aún aquí se mantuviese una ligera inversión térmica. Bueno, esto es la altura de la capa de mezcla o la altura de la capa límite más otros parámetros como CAPE, para Castellón. Esto está hecho para el día 15 de agosto, 15 y el 16, es decir, que está hecho para todo el rango del modelo, pero a nosotros lo que nos interesa es esta zona de aquí, ¿no? Ya veis qué es lo que os he ido comentando, cómo estos son las 18 horas, o sea, las 20 horas local, que aquí era cuando la brisa estaba bien establecida. Tenemos una altura de la capa límite, o sea, la inversión pues estaría a unos 600, 700 metros, y ya vemos como cuando va girando el viento a poniente se va haciendo cada vez más delgada hasta el momento en que sobre las 1 o las 2 de la madrugada, que es esto, pues tenemos una inversión bastante débil. Es decir, que la zona de la ciudad de Castellón estaba pues a 34, 35 grados, pero a solo unos pocos cientos de metros, 200 o 300 metros, tenía la amenaza de la bolsa de aire cálido africano. Pero claro, había que romper esa inversión de alguna manera o había que aproximar la masa de aire, la burbuja de aire cálido hasta el suelo. Vamos a ver un poco las imágenes de teledetección, y esto es una imagen combinada de satélite y radar. A las 22 horas, que es a la hora que se produjo un ascenso de temperaturas y giro del viento a poniente, ya veis cómo da idea de mucha nubosidad en el sur de la provincia. Algún chubasco débil había en el entorno de la capital, que si avanzamos 10 minutos y nos acercamos, vemos que incluso se llegó a producir esto que veis, este color aquí que veis magenta, es un rayito que impactó en el mar a las 22:10 hora UTC, es decir, a las 00 horas 10 minutos hora oficial.
una hora antes o más de una hora antes de que se produjera el ascenso de temperaturas, el reventón. Luego no podemos achacar el ascenso de temperaturas de los 40 grados a esta actividad convectiva que pasó una hora antes. Y bueno, si seguimos avanzando, pues vemos que sigue habiendo mucha nubosidad en el sur de la provincia, nubes y claros en el norte de Valencia, es decir, que la nubosidad estaba prácticamente en esta zona. Se siguen produciendo algunos, bueno, avanzamos hasta las 23:10, que es la 1:10 hora local, que es cuando se produjeron los reventones, y vemos que no hay nada significativo. No hay nada significativo, es decir, que el radar pues no estaba detectando ecos de precipitación, con lo cual, si nos ciñéramos a estas imágenes, podríamos decir descartar ya totalmente la convección. Aunque hay que andar con cuidado porque hay que saber con qué imágenes estamos tratando. Y es que estamos tratando con imágenes que aquí están descritas en la imagen, que ponen imagen PPI. Una imagen PPI combinada con satélite. La imagen PPI es, bueno, aquí le he quitado a la imagen, le he quitado la de satélite, nos hemos quedado solamente con los ecos de precipitación. Esta es una imagen PPI que es la que suele presentar AEMET en su página web. Y si pinchamos aquí y nos vamos a la página web de AEMET y nos vamos esta es la imagen actual, y nos vamos aquí al apartado de información, vemos que nos dice que estas imágenes se han generado. Ahora, ¿no? Voy a acelerar. Bueno, simplemente lo que quería decir es que claro que estábamos mirando la exploración más baja y los ecos de precipitación se estaban produciendo por aquí, a 6 o 7 kilómetros de altitud. Si tomamos Castellón, pues que estará del radar pues a unos 100 kilómetros, a 100 kilómetros del radar, y tomamos una altitud de 60, o sea, de 6 o 7 kilómetros, que era donde se estaba produciendo la precipitación, tenemos que evidentemente ni el primero, ni el segundo, ni el tercer PPI podían estar detectando esa precipitación. Por tanto, tenemos que acudir a otro producto, que son los ecotops, que también están en la página de AEMET, que es este que veis aquí, que son la altura a la que están las reflectividades de 12 decibelios. Y ya veis que mientras que en las imágenes de radar ordinarias no había ninguna señal, ningún eco, pues aquí tenemos en todo el sur de la provincia de Castellón, pues ecos de precipitación, pero que son muy altos. Si veis aquí en la escala, pues esto, los colores verdes, 6-7 kilómetros, aquí tenemos pues ecos a 6 o 7 kilómetros que se corresponden con lo que habíamos visto en el sondeo previsto por el modelo Harmony, ¿no? Que daba que había una capa muy húmeda a 6 o 7 kilómetros. Y lo que pasa es que, claro, esa capa húmeda, en la convección siempre hay que dispararla, pero sí que parece que se disparó. Era un estrato muy somero, aquí no estaba dando rayos, no parece que se debieran de producir asociados a estos ecos corrientes descendentes muy intensas, porque era poca humedad, tampoco había gran inestabilidad, no había mucha energía, pero lo cierto es que aquí se estaban produciendo precipitaciones. Estas precipitaciones en su descenso se estaban evaporando, se estaba enfriando el aire por el que se estaban evaporando esas precipitaciones, y ese aire más denso pues tendría que estar descendiendo, se tendría que estar produciendo descensos que no llegaban al suelo, porque hasta las 23:10 no se produjeron no se empezaron a producir descensos, y descensos que tampoco eran capaces de atravesar la capa límite, la inversión térmica, ¿vale? Pero sí que teníamos precipitaciones y sí que teníamos ya un ingrediente que nos puede poner en la pista de qué es lo que estaba pasando. Bueno, estos son imágenes de antes, de después. Esto es el sondeo que había a la 1 de la madrugada, que ya lo hemos visto antes. Y ahora sí que os quiero que prestéis atención a esta gráfica, porque esta gráfica es la que nos va a dar ya, desde mi punto de vista, la solución definitiva a qué era lo que estaba pasando. Fijaos que los reventones se producen más o menos aquí, un poco antes de la 1:30. Y fijaos aquí que esto es, he puesto la gráfica de presión de Almasora
porque tenía los datos, pudimos sacar los datos cada minuto, ¿no? Cuando tenemos ondas gravitatorias es muy importante sacar, obtener los datos a la mayor resolución temporal posible, porque son ondas que, en fin, si sacamos los datos cada 10 minutos no las vamos a ver con el mismo detalle. Bueno, ya vemos que por aquí por la tarde, a las 21, a las 22 horas hubo algunas, bueno, esto no sé si se podría calificar como ondas, pero sí que descensos de presión, es decir, que aquí se estaban produciendo movimientos descendentes de aire que estaba detectando el barómetro. Y fijaos lo que pasa aquí, mirad. La línea verde es la de presión y la roja es la de temperatura. Fijaos que baja la presión, sube la temperatura. Baja la temperatura, sube la presión. Baja la presión, sube la temperatura. Esto, sin duda, son ondas gravitatorias atrapadas en la capa estable, en la capa de inversión térmica. Nos tenemos que imaginar, bueno, la atmósfera pues es un fluido, pero nos tenemos que imaginar como si la capa que separa la capa fría, fresca, aunque había 34 grados, pero había que considerarla fresca, de la cálida sahariana de encima, pues fuera una membrana, una cámara elástica, en la que, de estas que saltan los niños, ¿no? Y aquí se estaban produciendo descensos de temperatura más o menos a 6 o 7 kilómetros, descensos de temperatura, no, descensos de aire a 6 o 7 kilómetros, no muy violentos, pero que estaban empujando en la membrana esa que os he dicho. Y en esa membrana lo que se estaba induciendo eran ondas de gravedad que nosotros le llamamos ondas atrapadas, y que realmente son movimientos de ascenso y descenso que se producen en esa capa más baja, y que esos movimientos de ascenso, pues a su vez inducen movimientos de ascenso en la capa superior, y que nuevamente estimula la convección de la zona inestable que había a unos 6 o 7 kilómetros de altitud. Bueno, esto es el esquema del modelo conceptual de onda de gravedad propuesto por Markovsky, que luego lo vamos a aplicar a nuestro caso, ¿no? En la parte ascendente, aquí hay algunas cosas que parecen no cuadrar mucho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estamos en un sistema tridimensional. En la cresta de la onda, en la cresta de la onda tenemos aire frío y altas presiones, ¿no? Bueno, lo del aire frío casi se puede entender. Aquí tenemos, esta es una masa de aire única, es decir, aquí no hay intercambio de aire con el exterior. Podemos decir que los procesos que se están produciendo aquí son adiabáticos. Al producirse una expansión, lógicamente se debe de producir un enfriamiento. Quizá lo que no cuadra es por qué aquí hay altas presiones, pero hay que tener en cuenta que estamos en un sistema tridimensional, o sea, que esto no es un sistema aislado, que por aquí encima hay otra capa de aire, ¿no? Y este es el esquema propuesto por Markovsky. En la zona del valle tenemos bajas presiones. En la zona de las altas presiones, bueno, vemos que en la zona esta de inflexión hay convergencias de viento. Y una cosa bastante importante para explicar lo que pasó en nuestra zona es que en la zona que va desde el valle a la cresta se producen descensos. En la zona que va del valle a la cresta se producen descensos, y al revés, en la zona que va de la cresta al valle se producen ascensos. Bueno, si ponemos nuestra onda con el modelo teórico, pues más o menos nos cuadra, ¿no?, de que aquí se estaban produciendo ondas de gravedad. Cuando descendía la presión aumentaba la temperatura, que es esta zona de aquí. Cuando aumentaba la presión descendía la temperatura, que es esta zona de aquí. Y si vemos el mapa, este es el mapa previsto por el modelo Harmony a las 12 de la madrugada, a las 0 UTC. Vemos como aquí en la zona de Castellón se intuye una cierta convergencia de viento. Vemos como aquí hay vientos del noroeste, aquí vientos del oeste, aquí vientos del sur. Quizá falta un poco la componente este, pero sí que se adivina aquí como una especie de mesobaja, ¿no?, que justificaría también pues lo que el modelo teórico, o que se ajusta al modelo teórico de Markovsky. Y vemos que
que la zona de la baja, si volvemos hacia atrás, la zona de la baja, el movimiento de la onda es en esta dirección y previa a la zona de la baja, que es la que hemos visto, la mesobaja que hemos visto, o estaríamos casi por aquí, en el movimiento de esta onda, previamente había movimientos descendentes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que estos movimientos descendentes, con una inversión que teníamos tan somera, en definitiva, lo que dio lugar es a un descenso masivo de este aire que teníamos aquí, que era más cálido, se produjo un descenso masivo que tocó tierra en esa zona entre Castellón y Benicàssim, ¿no? Y zonas adyacentes, pero que solamente afectó a esa zona, que es una zona bastante amplia. No se produjo ese descenso estrictamente por la convección, aunque la convección ayudó, era convección sin rayos, sino por ondas gravitatorias, y en la fase descendente de la onda gravitatoria, pues hubo un momento en que el descenso fue muy intenso y el aire cálido tocó tierra, ¿no? Por eso estos descensos son distintos, son de más dimensión. Estos reventones que se producen por ondas gravitatorias tienen una extensión espacial mayor y una duración también mayor, porque ya veis aquí que las ondas, ya veis que aquí la zona de la alta y la zona de la baja, es decir, la amplitud entre un máximo y otro máximo, había más de una hora, más de una hora de duración. Es decir, que estábamos, más de una hora o una hora fue más o menos lo que duró el momento del reventón en la zona esta donde se produjo. Seguimos avanzando. Bueno, esto ya es lo último, es que el corte vertical del modelo Harmony, esto es un corte vertical sobre la sección de latitud constante de 40 grados, es decir, Castellón estaría aquí en 0 grados de longitud y es de latitud 40 grados, y veis aquí estas ondulaciones, estos son líneas de temperatura potencial, estas que veis aquí. Esto que veis aquí son las ondas que el modelo ya adivinaba que se estaban produciendo ondas gravitatorias en esa zona. Este es el corte, pues no sé, aquí estaría, esta zona que veis aquí, pues sería la Sierra del Toro, o en fin, más o menos, por aquí ya estaría Portugal. Y ya veis estas ondulaciones que veis aquí, como el modelo sí que preveía que ahí se estaban produciendo ondas gravitatorias. Y ondas gravitatorias probablemente se estuvieron produciendo toda la tarde. El caso es que fue en ese momento cuando se produjo la parte baja de la onda, tocó tierra y se produjo el descenso masivo de aire desde capas medias hasta la superficie en esa zona de la provincia de Castellón. Y tal y como estaba previsto en el sondeo, a las 2 de la madrugada, pues el descenso de temperatura desde la zona de aire bien removido hasta superficie implicaba una temperatura de entre 40 y 45 grados, más próxima a 40 grados, es decir, 42 grados. Es decir, que todo cuadra en que se produjera ese... Y bueno, y luego ya a partir de las 3 de la mañana entró la brisa y fue cuando empezó a descender la temperatura. Nos saltamos todo esto, que fue la parte anterior, y voy a contar rápidamente esto, que es el segundo caso de estudio, que es el del tornado de Villafranca. Os voy a poner el vídeo, aunque muchos ya lo habréis visto, y sí que os voy a ir comentando algunos hechos relevantes. Lo primero es que vemos que está más o menos el cielo con intervalos nubosos. Vemos que esto parece más al principio una tolvanera que un tornado. Vemos cómo se empiezan a levantar tejados, no hay precipitación, no se ven rayos o no se relataron rayos, pero aquí el sistema se va organizando hasta que llega un momento que ya veis aquí a la derecha de la pantalla cómo se va viendo ya nubes en embudo que van tocando el suelo. Bueno, paso a la siguiente. Aquí ya vemos perfectamente cómo va tocando el suelo, y esta es una captura de la pantalla de la imagen en la que ya se ve pues el tornado perfectamente formado y que va tocando el suelo. Bueno, antes de continuar, pues rápidamente algunos usuarios, Storm Chasers Spain, dijo que sí se debería calificar como buznado, al menos en ese punto.
Y el tuitero de AEMET, de la Comunidad Valenciana, pues se lanzó a la piscina y dijo que sí, que es probable que fuera un gusnado, y adjuntamos la definición de gusnado. Bueno, luego ya vamos a ver rápidamente que no fue un gusnado, ¿no? Aunque el tuitero, pues eso, se le fue la mano y dijo que sí fue un gusnado. Pero bueno, el caso es que lo mismo da un gusnado que no fuera un gusnado, porque sí que fue un fenómeno tornádico que no detectaron las estaciones meteorológicas. Aquí tenemos el mapa de racha máxima de viento de ese día, 76 kilómetros por hora en la estación de Abamet de Villafranca, pero que no justifica los daños que se produjeron. Y si estamos ante un fenómeno de tipo tornádico, raro es que pase por encima de una estación meteorológica. Entonces, en este caso, las estaciones meteorológicas fueron insuficientes, pero tenemos la colaboración ciudadana. Y entonces, al día siguiente, pues Pablo Solsona en Sinovas, que es un sistema que no podéis imaginar la utilidad que nos es para los profesionales, pues reportó el tornado tromba marina. Y como antes, después del corte, he visto que estaba Pablo, pues si quieres, Pablo, nos puedes contar un poco qué fue tu trabajo de campo, porque es que lo fundamental para discernir si hubo tornado, si no hubo tornado, cuál fue el recorrido del tornado, es ir allí y ver los vestigios, hacer un trabajo de campo. Y Pablo, esto era el 7 de julio, Pablo fue al día siguiente y hizo un reporte en Sinovas fantástico con todos los detalles de lo que había visto. Pues no sé si quieres contarnos algo, Pablo, acerca de lo que hiciste, cómo fuiste, brevemente, porque vamos ya bastante. Buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Sí, voy a cerrar yo la presentación si quieres y así te vemos. Como queráis. Pues la verdad es que fui esa misma tarde. Esa misma tarde subí porque me encontraba a apenas 40 kilómetros del lugar, estaba trabajando y eso. Vi sobre que a las 5 y poco se produjo este fenómeno y claro, empecé a los minutos, porque ya hablamos de minutos, no de horas, sino a minutos siguientes ya veíamos, pues eso, veíamos que nos enviaban vídeos por el WhatsApp, como también, como estamos en comunicación con el ayuntamiento por el tema de las estaciones del pueblo y de la Pobla del Bienestar, pues bueno, un poco vía Bamet y vía grupos de WhatsApp empezaron a correr vídeos y si te conoces un poco el pueblo, puedes identificar desde dónde, pues de dónde estaban hechos los vídeos y puedes empezar a saber qué recorrido posible había tenido. Y bueno, como eso, como apenas estaba a 40 kilómetros, me fue muy bien ir y aún pillé un poco la zona infraganti. O sea que, pues eso, estuve recorriéndome o intentando recorrerme por donde entró o por donde se empezaron a producir los daños y la zona de los vídeos más espectaculares, el vídeo ese que has puesto al principio, que es la zona donde en principio habría hecho más daño. Sí que es verdad, pues, que por lo que estuve viendo, tanto en el vídeo como in situ, es que la verdad es que habían objetos que se desplazaron a muchísima distancia, más de 200 y 300 metros perfectamente, y objetos de gran dimensión. Y luego, pues, la mayoría de cosas, pues algunas persianas rotas, tejas, lo más espectacular, la granja esta, que el tejado voló por los aires, que sale en el vídeo. Y bueno, en general, pues chimeneas, antenas, por los suelos también. O sea que la verdad es que en ningún episodio de fuertes vientos de más de 130 140 kilómetros por hora que solemos tener por el interior de Castellón producen esos daños, por lo que nos dan a, dan a un poco a suponer de que las velocidades dentro de este remolino pues podían superar estas velocidades. Y bueno, yo no sé si hice bien o qué, pero me parece que en el reporte de Sinovas puse que posiblemente los vientos habían superado los
150 km/h. No sé si, bueno, 137 me parece que era la escala. 137, entre 137 y 140, 150 o algo así era. No recuerdo ahora muy bien. Pero bueno, creo que lo menos que podía hacer era, ya que había estado, pues un reporte en Synovas de lo que había visto. Luego también entré al Google Earth y más o menos hice en una, remarqué una zona por donde las calles donde había podido pasar el tornado y la anchura que había podido tener, aunque fuera de estas zonas, también había producido algún daño, aunque ya de manera más leve. Poco más también puedo aportar y bueno, no me enredaré mucho porque si no, se nos hará muy tarde y se nos volverá a apagar la presentación. Bueno, pues no te puedes dar idea de lo importante que es este trabajo. En este caso, enlazando con lo que decía al principio, no teníamos datos de estaciones automáticas, pero tuvimos la colaboración y el trabajo de campo desinteresado, pues en este caso de Pablo Solsona. Y esto es muy importante porque los tornados están considerados dentro de lo que son tempestad ciclónica atípica, en un Real Decreto del 2004 que fue modificado en 2011, y siempre que hay un tornado, pues tenemos que hacer un informe desde el organismo oficial para el Consorcio de Compensación de Seguros, que se hace cargo de los daños que provocan ese tornado. O sea que tu visita de campo fue muy útil porque nos diste información que nos permitió luego, pues con otra información que recibimos del ayuntamiento, de la policía local y demás, y de algunos datos que os voy a mostrar, pues hacer el informe y vuestra información. Como os he dicho al principio, no podéis dar no podéis hacer una idea de lo importante que es en muchas ocasiones, aunque vosotros no seáis conscientes de ellos. En este caso, tu trabajo pues sirvió para poder elaborar un informe de cara al Consorcio de Compensación de Seguros para indemnizar a todos aquellos que fueron, a todos los daños que se provocaron por el tornado. Bueno, esto me lo salto y voy a ir aquí ya para acabar. Y esto se produjo a las 17:20 el tornado. Y fijaos, esta es la imagen compuesta de radar y satélite a las 17:10, 10 minutos antes, y vemos lo que veíamos en el vídeo: nubes y claros, por aquí muy despejado en la zona este de Villafranca. No había apenas reflectividades, no había rayos tampoco. Es decir, que ya solamente viendo esta imagen podemos descartar que fuera un tornado, como lo que estaba anunciado, un tornado de tipo Gusnado, ¿no? Porque un tornado Gusnado es un tornado de frente de racha. Tiene que haber un frente de racha bastante bien formado, y en la parte delantera del frente de racha, que va avanzando, sobre todo en las zonas cóncavas, pues son las más probables donde se pueden formar estos Gusnados. Y aquí ni hay frente de racha ni hay nada, que aquí no había ni convección, había nubes y claros, entonces un Gusnado no podía ser, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando 10 minutos, ya vemos como aquí en solamente 10 minutos el cielo se cubrió de nubes, es decir, que se fue desarrollando la nubosidad. Aquí en la zona de Villafranca, pues unos ligeros ecos, pero es que creo recordar que es que ni llovió en la zona, pero vemos como sí que al nordeste se fueron formando núcleos bastante intensos. Seguimos avanzando y bueno, luego ya la tormenta se fue desplazando hacia el mar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es el típico entorno en el que conocemos mucho en las trombas marinas. En las trombas marinas se forman las más habituales, las de tipo waterspout, no supercelulares. Se forman en zonas frontera. Aquí claramente teníamos una zona frontera, en la zona de Villafranca. Vemos aquí aire muy seco en el interior, en la zona de Teruel. Aquí aire muy húmedo. Este es aire de la zona de Brisas, aire con mucha humedad. Aquí hay claramente una zona frontera. En los campos de viento también se veía esa frontera. Viento del este, brisas que entraban por el litoral, viento del oeste por el interior. Aquí en esta zona tenemos convergencias en un ambiente de inestabilidad
y con vorticidad en capas bajas, estas convergencias lo que hacen en un ambiente inestable, lo que hacen es provocar ascensos y provocar en el mar, le llamamos trombas marinas, waterspout, y aquí un tornado de tipo landspout que bueno, si lo veis, pues aquí teníamos viento del este, en esta zona viento del oeste, convergencias. Aquí vemos ya las rotaciones, aquí vemos el detalle y cómo se va formando el tornado. Estos tornados se forman justo en esta fase que veis aquí, en la zona del desarrollo de las nubes. En los primeros estadios de los cúmulos es cuando se producen estas trombas marinas en el mar y estos tornados de tipo landspout en tierra, que es en el momento de desarrollo de los cúmulos, que es lo que hemos visto tanto en las imágenes del vídeo como en las imágenes de satélite de radar. Y una vez que se forma y se dispara la convección, ya desaparecen las convergencias en superficie y ya la convección sigue su ritmo. Por tanto, el momento en el que se produce el tornado es en el momento inicial del desarrollo de estos cúmulos, ¿no? Que fue lo que ocurrió. Y bueno, no he puesto ni final. Con esto yo creo que ya he contado más. Creo que he ido demasiado rápido, así que lo siento por los que, en fin. No se escucha. Hola, se ha quedado congelado, ¿no, José Ángel? Sí, parece que sí. Pero los demás estamos bien, ¿no? Debe ser de... Sí. No estamos congelados, de momento. No, de momento no hace mucho calor, digo mucho frío. A mí se me desconecta. Como no estoy en casa y estoy en AEMED, le echaremos la culpa a la red de AEMED, no es la mía. Bien. Sí, así es, eso es. Pues nada, ya aquí he acabado. No sé si tenéis alguna pregunta o ya los moderadores, pues ya lo que decidáis. Bueno, dejamos un tiempo, ¿no? Por si hay alguna pregunta o algún comentario de la charla de José Ángel, ¿no? Es una cantidad de información que la verdad que bueno, uno tiene que madurarla, ¿no? Pero bueno, es increíble. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. Enhorabuena. Sí. Sobre la primera parte de la ola de calor, sobre los ascensos de temperatura que se produjeron a las 10 de la noche por ahí, eso está, tenemos una investigación abierta junto con el grupo. Tenía puesto, pero como íbamos tan tarde, hubo una tormenta que dejó algunos rayos en la zona de Azóvar sobre las 8 de la tarde. Era un incendio en principio inofensivo, pero que luego, con estos cambios de viento que se produjeron y estos reventones, pues lo descontroló. Entonces, el incendio y la propagación rápida del incendio se produjo antes de los reventones de Castellón. Se produjo sobre las 11 de la noche o por ahí, y ya os digo que esa zona, esa parte que aún es más rara que la de Castellón. Más rara, me refiero a la explicación, sí que todavía estamos en investigación a ver qué es lo que pudo pasar ahí en ese momento. Ya, no, es curioso, es curioso. Bueno, veo dos manos levantadas. Fic, que no sé quién es, y luego Rafa Armenia. Fic, no sé quién es. Sí, soy Robert. Sí. Vale. Buenas tardes. Fundación. Me he conectado con la fundación, sí. En primer lugar, muchas gracias por la charla, José Ángel, muy interesante. La verdad que viene bien siempre repasar la importancia de la observación, tanto profesional como de aficionados. Quería preguntar sobre las observaciones de tornados. ¿Se ha actualizado un poco la climatología de la frecuencia de estos eventos extremos? No sé si la última información que tenemos es más reciente o antigua. No, hicimos el trabajo de climatología de tornados en España, que creo que se publicó, no recuerdo ahora, por 2015, 2017, que se fue impulsado pues sobre todo pues por personal de Málaga y Sevilla, en el que yo participé.
y no lo hemos ido actualizando, pero sí que es cierto que desde entonces en la web de Sinovas se han ido reportando por lo menos los más importantes, ¿no? Y antes no había una base de datos, hay investigadores muy aficionados que tienen su base de datos personal, que la han ido desarrollando pues, en su tiempo libre, como Miquel Gallá de Baleares, o Joan Arús también tiene una base de datos bastante importante, pero que yo sepa no se ha ido actualizando la base pública de Tornados más allá de lo que se publicó en 2015 en esta climatología de tornados y de lo que hay registrado en la web de Sinovas desde entonces. Muchas gracias. Rafa. Sí, bueno, felicidades, José Ángel, por la exposición tan interesante, tan densa y bueno, en tanto formando un poco del grupo organizador de esta jornada, pedir disculpas porque nos ha pillado un poco amateurs y ya iremos aprendiendo. Respecto a este tipo de fenómenos, la primera vez que creo por nuestro entorno tuvimos constancia fue en el año 1991. Yo personalmente elaboré algún trabajo que se publicó en el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana y luego también en el Simposio de Predicción del INM junto con Jorge Tamayo. Y creo que ahora, entonces sí que no había estaciones, no había datos y era un todo muy bueno. Fialo un poco a los termohigrógrafos, lo que podíamos pillar y poco más. Ahora ya tenemos una información y una teorización mucho más compleja y mucho más detallada. Te quería preguntar, ¿estos sondeos en forma de cebolla, de alguna manera qué grado de probabilidad hay o sea, hasta qué punto se puede hacer una evaluación de riesgo de fenómenos tornádicos o reventones a partir de estos sondeos de cebolla? Pues los sondeos de cebolla son tan frecuentes en verano, sobre todo en situaciones de mucho calor, y que luego muy pocas situaciones así dan lugar a reventones. Pues prácticamente en agosto, en días de pleno verano, días de mucho calor. Este caso fue un caso extremo porque teníamos una masa de aire extremadamente cálida, pero muchas veces se dan estos sondeos en forma de cebolla y casi nunca pasa nada. Habría que seguir investigando, que es que aquí la investigación es fundamental porque habría que establecer ciertos índices. Ya veis que el modelo Harmony se comportaba bastante bien, incluso predecía las ondas estas gravitatorias en los cortes verticales, la mesobaja esa también aproximadamente, pero sin embargo no fue capaz de predecir que se iba que se produciría ese reventón porque casi sería un milagro. Eso lo podríamos hacer en experimentos posteriores. Pero sí que sería interesante, pues, sobre todo, porque esto no deja de ser casi un hecho anecdótico para el ciudadano corriente, ¿no? Porque, bueno, pues mira qué calor hace en Castellón a la 1 de la madrugada, 42 grados, pero sí que presenta mucha adversidad en determinados entornos, como sobre todo el de incendios forestales. Los reventones en incendios forestales, y ahora sí que se está viendo que pueden ser más frecuentes, lógicamente a medida que las masas de aire que circulan por nuestro territorio son más cálidas, pues el contraste, estas bolsas de aire cálido con el aire frío debajo son más frecuentes. Estas situaciones de reventones en entornos de incendios forestales son muy adversas y muy peligrosas para los que están allí trabajando. Y de hecho, no os he hablado porque ya se hacía muy tarde, pero ese mismo día 15 hubo unos reventones muy violentos en la Safor por la tarde. Yo estaba allí y yo creo que ha sido uno de los fenómenos meteorológicos más violentos en los que he vivido. Vamos, es que allí volaba todo. Yo no sé por qué no hubo allí alguna desgracia gorda, porque eran unos vientos tremendos. Allí se veían subir las nubes y formarse las nubes. Es decir, que hay que seguir investigando en esto, porque más allá de la anécdota de los 42 grados en Castellón, sí que en determinados ambientes
presentan mucha adversidad estos reventones, sobre todo, ya digo, en los entornos de incendios forestales. En concreto, el incendio de Azuévar es que fue criminal. Fueron los elementos que había cargado el diablo. En la hora en que ya no podían intervenir los medios aéreos, un viento fortísimo con temperaturas de más de 40 grados y con humedades bajísimas. O sea, Sí. realmente fue un incendio que fue pura dinamita y bastante hicieron con que no se extendiera más allá de lo que hizo. Sí. Bueno, los que están allí, los testigos, decían eso, pues que en principio, cuando les avisaron, parecía que era un incendio relativamente fácil de controlar, pero que de pronto, pues eso, hablaban de que al principio había como una calma, pero una calma muy cálida, y luego, pues eso, se empezaron a producir rachas de viento, y luego el poniente ese que hemos visto, aunque la brisa entró en el litoral, pero el poniente estuvo soplando toda la noche en la zona del incendio, y bueno, no sé si llegó a ser un gran incendio, pero fueron unas condiciones bastante adversas, porque estos ascensos y descensos que hemos visto y estos ondas gravitatorias no solo afectaron a la zona litoral, sino que también afectaron a la zona del interior. En concreto, mi compañera Marta Ferri, que estaba por una zona de Torres, dijo que sobre las 12 de la noche estaban y se levantó un huracán, y todo lo que tenían en la mesa, jarras de agua y de más de 1 litro, se lo tiró al suelo, ¿no? Y esta zona, hay que tener en cuenta que en una zona de montaña todos estos fenómenos son mucho más complejos. Hemos visto que había una inversión térmica muy somera sobre las 12, pues de 300, 400 metros de espesor. Claro, en la zona del incendio estaban por encima de la inversión, pero los medios aéreos a lo mejor estaban trabajando por debajo. Es decir, que esto es muy complejo, pero esto sí que hay que seguir investigando, porque sobre todo para este campo que os estoy diciendo, sobre todo para el campo de los incendios forestales, no solamente para poder controlar mejor el incendio, sino porque los que están en la extinción del incendio corren mucho peligro cuando se producen este tipo de fenómenos, y se pueden ver envueltos en zonas de fuego difíciles de extinguir. Y de hecho, bueno, pues yo creo que en el incendio de Sierra Bermeja de este año, el fallecido que hubo fue por una situación así de fenómenos convectivos, de un fenómeno convectivo dentro de la extinción del incendio. Vale, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta de Alex Carbó, y luego también una pregunta por el chat. Es un poco larga. Bueno, Alex Carbó, que te leemos la del chat. ¿Se me escucha? Bueno, primero de todo, muchas gracias por esta charla tan interesante, José Ángel. De opinión personal, me alegra saber, ¿no?, que se utilizan los datos de las asociaciones para los informes oficiales. La pregunta, supongo que es la que esperabas, la típica, ¿es que ahora disponemos de más medios para captar este tipo de fenómenos, o es algo más? Claro, estos fenómenos que son son fenómenos extremos, no son muy frecuentes, y siempre te queda la duda, ¿no?, porque esto que contaba Rafa, de que la primera vez que hicimos investigación fue en Xàtiva, porque había un termohigrógrafo, pero si no había termohigrógrafo en Xàtiva no se hubiera hecho ninguna investigación. Y igual que os he comentado al principio, si no hubiera habido 4 o 5 estaciones en Castellón, se hubiera quedado como una anécdota esto que pasó en Castellón. Entonces ahora estamos observando más, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es, más que climatología, es estadística. Por la forma en la que se distribuyen los datos estadísticos de la temperatura, más o menos alrededor de una distribución normal, necesariamente el aumento de la temperatura media implica un aumento casi exponencial de los fenómenos extremos relacionados con la temperatura. Es decir, que los fenómenos de temperaturas muy altas van a ser cada vez más frecuentes. Y, lógicamente, estos fenómenos de los que estamos hablando están muy relacionados con el calor. Es decir, que puede ser que se estén dando las dos cosas, ¿no? Que estemos teniendo, que los estemos observando más, pero que además se estén produciendo de forma más frecuente, precisamente por este incremento de temperatura, porque esta masa de aire de la que hemos estado hablando dio lugar a los días más cálidos en la Comunidad Valenciana, a los días más cálidos en España. Es decir, que era una masa de aire extremadamente cálida, no era frecuente tenerla así de cálida. Claro, lógicamente estas masas de aire cada vez serán más frecuentes, y
los fenómenos que llevan asociados esta masa de aire cálido también tienen que ser más frecuentes. Muchas gracias. Sí, la pregunta que hacen por el chat del incendio de Yuchén de 2018, pues la verdad es que también lo estudié bastante, entre otras cosas porque fui testigo. Yo estaba, mi padre tiene un piso allí cerca de la playa, con vistas al Mondúber, y estuve viendo cómo se producía y fui testigo de muchos de los fenómenos que se produjeron. Efectivamente, el incendio de Yuchén, que duró 2 días, ahora no sé si es 6 y 7 o 5 y 6 de agosto del 2018, creo que fueron 6 y 7. El primer día, que fue el día 6, había un entorno convectivo y se veían el pirocumulonimbio, se veían incluso rayos, ¿no?, dentro, por la noche dentro del cumulonimbio. No había mucha cizalladura, es decir, eran nubes muy verticales, pero sí que esa noche recuerdo que se quemó, pues eso, gran parte, no sé si 1000 hectáreas o así, ¿no? Porque en un entorno convectivo, un incendio forestal, esto es como una chimenea, ¿no? Ahí entra aire, tiene mucho tiro, no había ningún tipo de inversión y eso estaba tirando a toda pastilla. Además coincidió que fue el año 2018, fue una primavera muy seca y en esa zona estaba muy seca. Y al día siguiente, es que os puedo decir que es que me acuerdo perfectamente la sucesión de acontecimientos. Me acuerdo que yo estaba en la playa, pero estaba en contacto con el delegado, con Jorge Tamayo, y vi el modelo Harmony. Cuando vi el modelo Harmony, digo, ostras, el modelo Harmony daba unas rachas de viento tremendas, lógicamente unas rachas de viento convectivas, es decir, que el modelo Harmony ya preveía ese día que se podían producir fenómenos meteorológicos bastante violentos. Los mapas de viento también de Harmony, por un convenio que tenemos AEMET con la Generalitat, también se los enviamos y ellos lo vieron y tomaron la decisión muy acertada, afortunadamente acertada, de evacuar la zona. Evacuaron la zona. Si no hubieran evacuado la zona, pues aquello hubiera podido ser como el que recordáis del incendio que hubo el año anterior de Portugal. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que hubo 60 o 70 muertos atrapados ahí. Se formó una tormenta bastante intensa en la zona de la ribera, y el frente de racha lo que hizo fue, pues eso, levantar el frente de racha, lo que hizo fue provocar, pues levantar el aire que había, y lo que se produjo fue un desplome. Los que estaban allí testigos, no sé si tú estabas pero bueno, los que estaban en el observatorio del Mondúber, los forestales, decían que el viento que el fuego se comportaba como agua, ¿no? Es decir, en vez de ir de abajo hacia arriba, en vez de ascender, descendía por la ladera, zonas que ya tenían apagadas, y bueno, ahí se producen, cuando hay un reventón, se producen ascensos, descensos, había piñas que volaron, es decir, que el frente sur, el que lo tenían controlado, había piñas que volaron pues 1 kilómetro, en fin, y el incendio se extendió, se les descontroló precisamente por eso, por un reventón que hubo en la tarde del segundo día en la zona del incendio de Yuchén. Hola, buenas. Y pone, ¿la propia convección del incendio ayudó a la tormenta a incrementar su convección? Yo creo que no. Yo creo que el frente de racha llegó, el frente de racha, el que provocó el reventón, llegaba formado de la ribera. Es decir, que fue un fenómeno que se formó en la ribera más al norte de la provincia, y que al llegar a la zona del incendio, sin lluvia, porque no llovió en la zona del incendio, lo que hizo fue, pues eso, como un frente, levantar el aire que había junto a la superficie de forma muy violenta. La poca humedad que había se condensó y se produjeron descensos y desplomes bastante importantes, y cuando la velocidad del descenso es muy importante y impacta contra el suelo, pues no solamente hay que contar con la velocidad horizontal, sino que se producen ascensos, descensos, rotores, ahí se producen todo tipo de fenómenos adversos, y se propagaron eso, pues el incendio se propagó hacia el sur, pues varios kilómetros.
Eso sí, pues bueno, pone que la racha de viento provocaron el descontrol del incendio forestal con desastrosas consecuencias para las urbanizaciones de Gandía. Y sí que fue un reventón el que provocó ese incendio. Y ya digo que afortunadamente, bueno, no os iba a contar, os iba a contar que los que estaban en el incendio tenían ya los vientos Harmony, pero yo cuando vi esos mapas se lo dije a Jorge Tamayo llamó a Jorge Suárez, que es el jefe del 112, y le dijo bueno, que era una previsión, estábamos a mediodía, que era una previsión, pero que si se disparaban las tormentas la situación podría ponerse muy complicada en la zona del incendio y afortunadamente pues cuando pasó aquello la zona estaba evacuada. Luego los que evacuaron protestaron y lo llevaron a juicio y más porque los habían obligado a irse y demás, pero si no hubiera pasado eso pues habría habido más de alguno achicharrado allí en la zona porque es que estamos diciendo que se pueden alcanzar, no sé, pues cientos de grados, ¿no? O sea que si hemos visto que el aire de Castellón que descendía a 30 grados llegaba a 40 grados, pues imaginaos en un entorno de incendio las temperaturas, que fue lo que le pasó a la zona de Pedrogrado Grande, que es la zona que os comentaba antes del incendio de Portugal, que es gente que no murió quemada o calcinada, sino que murió prácticamente por las elevadas temperaturas que se produjeron y por el humo que no pudieron escapar. Mira, muchas gracias, José Ángel. Hay una pregunta. ¿Vale? Sí, quería comentaros que nos quedan unos 10 minutos. Vale, estupendo. Hay una pregunta en el chat de Carlos Soriano, ¿no? Relacionado con el cambio climático y la subtropicalización de la atmósfera. A ver, José Ángel, ¿te animas? Sí, bueno, pues es lo que os he comentado antes. No sé si tanto subtropicalización, pero hablando de lo que estamos hablando, de extremos, lógicamente un aumento lineal de la media lo que hace es incrementar exponencialmente los extremos. Estamos en la cola derecha de la distribución y aumenta un poco la media y estos fenómenos cada vez son más frecuentes. Y además lo estamos viendo, ¿no? Que estamos teniendo unos veranos con fenómenos muy raros. También sobre la subtropicalización, esto ya entra en juego también cambios en la circulación general, y o sea que es un asunto más complejo. Hay que tener en cuenta no solamente lo que nos viene de África o lo que se produce aquí in situ, sino que cambios en el chorro polar o en el chorro subtropical también nos influyen bastante. Yo hablo bastante con Ángel Rivera, él dice que tiene la sensación, a falta de estudios, de que cada vez son más frecuentes las invasiones de aire subtropical, sobre todo referido a las situaciones invernales y de lluvia muy intensas, ¿no? Los ríos estos atmosféricos de humedad que cruzan todo el Atlántico lleno de humedad, que fueron los que dieron lugar a las nevadas tan tremendas de la borrasca Filomena, ¿no? Porque, bueno, aunque fueron nevadas, pero realmente fue aire muy húmedo que recorrió todo el Atlántico, que se deslizó sobre el aire muy frío previo que estaba represado sobre la superficie, ¿no? Y otros fenómenos como el mes de marzo que hemos visto también, muy relacionados con la persistencia, también sí que pueden estar relacionados pues con un cambio en la dinámica atmosférica, pero eso ya sí que a mí se me escapa, eso ya sí que son estudios más internacionales, ¿no? Y más multisectoriales y de gente dedicada a eso. Yo sí que cuento lo que leo, ¿no? Que sí que es posible que estamos teniendo cada vez una mayor intrusión de masas de aire subtropicales, atlánticas, que dan lugar, pues eso, en verano, pues a olas de calor más frecuentes y en invierno, otoño, primavera, pues a temporales de lluvia más intensos y persistentes. Sí, hay líneas de investigación, como dice José Ángel, en diferentes universidades analizando esta influencia o cambios en el movimiento de la tropopausa y ese tipo de comportamiento del cambio climático y el impacto que hay de ese efecto de cambio de la dinámica atmosférica, como ha comentado José Ángel, ¿no? A ver, yo no veo más preguntas, no sé. Si veis, en par, ¿tú ves alguno? Yo no veo. No veo ninguna más. Vale, pues no sé. Dime, en par.
Perdón. que habrá que ir cerrando ya, despedirnos, porque nos va a echar y no nos va a dar tiempo. Así que muchas gracias, José Ángel. Ha sido, yo creo que para todos los aficionados a la Meteo, ha sido un placer enorme esta charla que nos has dado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero no haber sido demasiado aburrido en Que la va, exposición. que va, que va. Seguro que a mí nos gustaría una hora más. Muchas gracias. Seguro que sí, pues muchas gracias, José Ángel, otra vez. Y nada, bueno, nos emplazamos a otra charla, ¿no? En par, yo creo que concretaremos, según la lista que teníamos comprometida, la de episodios singulares históricos, ¿no? Veo yo aquí. Sí. Vale. Esa es la que tengo yo aquí y, bueno, cuando tengamos más la fecha, ¿no? Lo compartimos. ¿Os parece? Un mes aproximadamente, ¿no? En par, ¿te parece bien? Pues si acaso hablamos tú y yo en cuestión de un mes o menos. Sí. Y ya a partir de ahí ya decidís qué fecha os venga bien a vosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, gracias. Gracias, buena Semana Santa y a descansar. Venga. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Robert. Hasta luego.